En la sala del juzgado de Madrid. Bajo las luces frías y el murmullo de los presentes. Alejandro sintió como su mundo se desmoronaba cuando su propio abogado, en un intento desesperado por defenderlo en un caso de herencia familiar, reveló accidentalmente su orientación sexual ante el tribunal abarrotado. El juez levantó la vista. Los familiares de Alejandro jadearon en shock. Y el fiscal, un hombre imponente de unos 50 años con expresión severa, se quedó en silencio un instante antes de pronunciar palabras que nadie esperaba: ese joven es mi hijo. Y no permitiré que se le humille de esta manera. El caos estalló en la sala, con flashes de cámaras y susurros que se convirtieron en un rugido. Mientras Alejandro, aturdido, se preguntaba si aquello era una pesadilla o el comienzo de algo aún peor. Alejandro había crecido en una familia conservadora de las afueras de Madrid, donde las tradiciones católicas y las expectativas sociales pesaban como cadenas invisibles. Su padre, un empresario exitoso pero distante, siempre había insistido en que él siguiera el camino trazado: estudios en Derecho, matrimonio con una buena chica y herederos para perpetuar el apellido. Pero Alejandro, desde adolescente, había luchado contra un secreto que lo carcomía por dentro. A los 18 años, en la universidad, conoció a Miguel, un estudiante de literatura mayor que él, y por primera vez sintió que podía respirar libremente. Miguel, con su mente abierta y su familia progresista de Barcelona, representaba todo lo que Alejandro anhelaba: autenticidad sin miedo al juicio ajeno. Sin embargo, el secreto no duró. La relación entre ellos floreció en la sombra, con encuentros clandestinos en parques nocturnos o apartamentos prestados. Alejandro justificaba sus ausencias con excusas laborales, pero el peso de la doble vida lo agotaba. No puedo contárselo a mi familia, le decía a Miguel en sus momentos de intimidad, con la voz temblorosa. Mi padre me desheredaría. Mi madre se rompería el corazón. Miguel, paciente al principio, empezaba a impacientarse. La vida no es solo sobrevivir, Ale. Es vivir. ¿Cuánto tiempo más vamos a escondernos como criminales? Aquellas discusiones se volvían cada vez más frecuentes, revelando las grietas en su relación. Alejandro se debatía entre el amor por Miguel y el terror a perder el apoyo familiar. Un conflicto que lo mantenía despierto por las noches, cuestionando si su orientación era una bendición o una maldición impuesta por el destino. El caso judicial surgió de la nada. O al menos eso parecía. El abuelo de Alejandro, un hombre adinerado que había fallecido recientemente, dejó un testamento ambiguo que desató una disputa entre los herederos. Alejandro, como nieto mayor, era el principal beneficiario, pero sus tíos lo acusaban de manipulación, alegando que había influido indebidamente en el anciano. Contrató a un abogado recomendado por un amigo, sin imaginar que éste, en su afán por demostrar la integridad moral de su cliente, investigaría su vida privada y cometería el error fatal de mencionarla en audiencia pública. Mi cliente es un joven responsable, sin vicios ni secretos que lo desacrediten, dijo el abogado. Pero luego, bajo presión del interrogatorio, soltó: aunque su vida sentimental no sigue las normas tradicionales, eso no lo hace menos digno. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el grito ahogado de la madre de Alejandro. En ese momento, el fiscal intervino. Don Rafael López, conocido por su rigidez en casos de familia, se levantó con una calma que contrastaba con el tumulto.
Señor juez. Solicito un receso. Hay información personal que debe manejarse con discreción. Pero antes de que el juez respondiera, añadió lo impensable, porque ese joven es mi hijo biológico. Y no toleraré que se le exponga de esta forma. Alejandro sintió un vértigo abrumador. ¿Su hijo? Su mente retrocedió a los rumores familiares que nunca había creído. Su madre, joven y vulnerable, había tenido una aventura antes de casarse con su padre oficial. Pero aquello era un secreto enterrado. O eso pensaba. Ahora, expuesto ante todos, el fiscal, su padre real, lo había salvado de la humillación inmediata. ¿Pero a qué precio? La familia de Alejandro reaccionó con furia. Su padre adoptivo, sentado en la fila trasera, se puso de pie con el rostro enrojecido. Esto es una mentira. Una calumnia para sabotear el caso. Su madre, pálida como un fantasma, se desmayó en los brazos de una tía. Miguel, que había asistido disfrazado de amigo para apoyarlo, lo miró desde el fondo de la sala con ojos llenos de preocupación y algo más, traición. Quizás por no haber compartido nunca aquel posible secreto familiar. Alejandro, paralizado en el banquillo, se preguntaba si esta revelación era una liberación o una nueva prisión. El receso se concedió. Y en el pasillo del juzgado, el caos continuó. Periodistas rodearon a la familia, gritando preguntas sobre el escándalo gay en la alta sociedad madrileña. Alejandro evitó las cámaras, refugiándose en un baño donde vomitó. El estrés acumulado saliendo a borbotones. Miguel lo encontró allí, ofreciéndole un pañuelo. Ale. ¿Qué demonios pasa? Ese fiscal es tu padre. Alejandro, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza al principio, pero luego asintió débilmente. No lo sabía con certeza. Mi madre siempre lo negó. La conversación se tensó rápidamente. Miguel insistía en que era el momento de enfrentar la verdad, de salir del armario públicamente y reclamar su herencia no solo material, sino emocional. Pero Alejandro, aterrorizado por las repercusiones sociales, retrocedió. No entiendes, Miguel. En mi mundo, ser gay es un pecado. ¿Y ahora? Con esto, me verán como un bastardo además. Aquella discusión marcó el primer quiebre real en su relación. Un presagio de las tormentas por venir. Mientras tanto, don Rafael, el fiscal, esperaba en una sala adjunta. Había planeado revelar su paternidad en privado, pero el desliz del abogado lo forzó a actuar. Él mismo había luchado con su propia identidad en juventud, reprimiéndola por carrera y familia. Ver a Alejandro expuesto lo removió profundamente, recordándole sus propios sacrificios. He pagado un precio alto por el silencio, pensó. Pero ahora, al intervenir, había desatado un vendaval que afectaría a todos, su esposa actual, sus hijos legítimos, y sobre todo, a Alejandro, quien ahora debía navegar no solo su sexualidad, sino un legado familiar roto. El juicio se reanudó esa tarde con tensiones elevadas. El juez, consciente del escándalo, pospuso la audiencia principal para investigar las alegaciones de paternidad. Alejandro salió del juzgado flanqueado por Miguel. Pero la prensa los persiguió hasta el coche.
En casa. Su padre adoptivo lo confrontó: si eres gay, no eres mi hijo. ¿Y si ese fiscal lo es? Entonces vete con él. Las palabras dolieron como cuchillas, forzando a Alejandro a elegir entre lealtades divididas. Esa noche, solo en su habitación, reflexionó sobre el costo de la verdad. ¿Valía la pena perder todo por ser quien era? Los días siguientes al incidente en el juzgado fueron un torbellino para Alejandro. La noticia se extendió como un incendio forestal por las redes sociales y los periódicos madrileños, con titulares sensacionalistas como «Hijo secreto de fiscal en escándalo familiar y sexual». Amigos de la infancia lo evitaban. Compañeros de trabajo murmuraban a sus espaldas. Y en la calle, sentía miradas acusadoras que lo seguían como sombras. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba bolsas de conservadurismo, especialmente en círculos tradicionales como el de su familia. Alejandro se sentía expuesto, vulnerable, como si su alma estuviera desnuda ante el mundo. Miguel, intentando ser el ancla en la tormenta, lo convenció de mudarse temporalmente a su apartamento en el centro de Madrid. Aquí podemos hablar sin interrupciones, le dijo. Pero las conversaciones se volvieron campos de batalla. Miguel, hijo de padres liberales que habían aceptado su orientación sin drama, no comprendía del todo el terror de Alejandro. Tienes que enfrentarlo, Ale. Ocultarte solo te hace daño. Pero Alejandro, marcado por años de represión, respondía con ira: fácil para ti decirlo. Tú no has perdido nada. Mi familia me repudia. Mi herencia pende de un hilo. Y ahora soy el gay bastardo de los tabloides. Aquellas palabras hirientes revelaban el abismo entre ellos. Miguel veía la revelación como una oportunidad de libertad, mientras Alejandro la percibía como una traición del destino. Don Rafael, el fiscal, contactó a Alejandro a través de un intermediario para una reunión privada. Se encontraron en un café discreto en el barrio de Malasaña, un lugar bohemio que contrastaba con la rigidez de Rafael. No planeaba revelarlo así, admitió el hombre, con voz grave y ojos que evitaban el contacto directo. Tu madre y yo éramos jóvenes. Cometimos errores. Ella eligió casarse con otro para darte estabilidad. Alejandro escuchaba, un nudo en la garganta. ¿Por qué ahora? Por piedad. Rafael negó, por remordimiento. Vi en ti lo que yo reprimí, el miedo a ser uno mismo. Fui cobarde. Me casé con una mujer. Tuve hijos. Construí una carrera sobre mentiras. La confesión sorprendió a Alejandro. Su padre biológico también había lidiado con atracción hacia hombres, pero la había enterrado por ambición social. Elegí el camino fácil. Y pagué con una vida vacía. No quiero eso para ti. Aquella revelación complicó todo. Alejandro se debatía entre resentimiento y empatía. ¿Cómo juzgar a un hombre que había sacrificado su autenticidad por el bien mayor? Pero el encuentro también avivó conflictos internos. Si Rafael había elegido el silencio, ¿debería él hacer lo mismo? Al volver con Miguel, le contó todo, esperando comprensión. Pero Miguel explotó: es hipócrita. Te usa para redimirse, mientras tú sufres las consecuencias. La discusión escaló, con Miguel acusando a Alejandro de debilidad y Alejandro replicando que Miguel no entendía el peso de la tradición familiar. ¿No todos podemos ser rebeldes como tú?, gritó Alejandro.
saliendo furioso del apartamento. La familia de Alejandro. Meanwhile, se dividió. Su madre, recuperada del shock inicial, lo llamó en secreto, hijo. Lo siento. Nunca quise que supieras así. Admitió la aventura. Pero defendió su elección, tu padre adoptivo te dio una vida buena. Revelar la verdad habría destruido todo. Alejandro sintió una punzada de traición, su madre había priorizado la estabilidad sobre la honestidad. Un patrón que él mismo repetía en su relación con Miguel. Sus tíos, ávidos por la herencia, usaron el escándalo para desacreditarlo, alegando que un hijo ilegítimo y desviado no merecía nada. El caso judicial se complicó con pruebas de ADN ordenadas por el juez, forzando a todos a confrontar verdades incómodas. En el trabajo, Alejandro enfrentó discriminación sutil, colegas que antes lo respetaban ahora lo miraban con lástima o desdén. Un jefe le sugirió tomar un tiempo para resolver asuntos personales. Un eufemismo para apartarlo. La presión social lo aisló. Y en momentos de soledad, cuestionaba su relación con Miguel. ¿Era amor verdadero? ¿O solo un refugio temporal? Miguel, por su parte, luchaba con sus propios demonios, celos por la atención que Rafael daba a Alejandro. Y frustración por la indecisión de su pareja. Si no luchas por nosotros, ¿qué sentido tiene? Le dijo en una llamada tensa. Un punto de quiebre llegó cuando los medios publicaron fotos de Alejandro y Miguel juntos, tomadas por paparazzi. La familia de Miguel, hasta entonces supportive, recibió amenazas anónimas, revelando el lado oscuro de la homofobia latente. Miguel, enfurecido, confrontó a Alejandro, esto es lo que pasa cuando te escondes. La gente nos ataca porque ve debilidad. Alejandro, abrumado, cedió parcialmente, acordó una entrevista conjunta en un medio progresista para controlar la narrativa. Pero en la víspera, dudó, recordando las advertencias de su madre sobre el costo social. ¿Vale la pena el dolor?, se preguntó, ignorando las llamadas de Miguel. Rafael, enterado del plan, lo visitó de nuevo. No cometas mi error. Hijo. Yo elegí el silencio y perdí la oportunidad de ser feliz. Aquellas palabras resonaron. Pero también avivaron resentimiento, Rafael había abandonado a su madre embarazada por carrera. ¿Y tú? ¿Qué precio pagaste realmente?, replicó Alejandro. La conversación terminó en lágrimas. Con Rafael admitiendo, perdí a mi primer amor. Un hombre como tú con Miguel. Lo dejé por miedo. La vulnerabilidad de su padre biológico lo humanizó. Pero también lo confrontó con sus propias elecciones. Al final de esa semana, el juicio se reanudó con resultados de ADN confirmando la paternidad. El juez, impresionado por la integridad de Rafael, inclinó la balanza a favor de Alejandro en la herencia. Pero la victoria fue pírrica, su padre adoptivo lo desheredó verbalmente. Y la familia se fragmentó. Alejandro, exhausto, se dio cuenta de que la verdadera batalla era interna, aceptar su identidad o sucumbir al miedo. Con la herencia asegurada pero la familia destrozada, Alejandro enfrentó el clímax de su crisis. Miguel, harto de las vacilaciones, le dio un ultimátum: o salimos públicamente como pareja, o terminamos. No puedo vivir en las sombras por ti. Alejandro, aterrorizado por perderlo,
Accedió a la entrevista. Se realizó en un estudio de televisión en Madrid, donde hablaron de su relación con honestidad cruda. Ser gay no es una elección. Pero ocultarlo sí lo es, dijo Miguel. Alejandro añadió, he pagado caro por el silencio, perdí amigos, familia, paz mental. La emisión generó reacciones mixtas, apoyo de comunidades LGBT. Pero también odio en redes sociales, con insultos que lo tildaban de traidor moral. Su madre, viéndolo en TV, lo confrontó en casa, has avergonzado a todos. ¿Por qué no pudiste quedarte callado? Alejandro, con voz firme por primera vez, respondió, porque el silencio me estaba matando. Mamá, tú lo sabes mejor que nadie. Ella lloró, admitiendo su propio arrepentimiento por haber ocultado la paternidad. Pero su padre adoptivo fue implacable, cortó todo contacto, dejando a Alejandro con un vacío emocional. Rafael, en cambio, ofreció apoyo, puedes contar conmigo. Hijo, aprendamos juntos a ser auténticos. Sin embargo, Alejandro desconfiaba, era genuino. ¿O solo redención tardía? La relación con Miguel se tensó aún más cuando surgió un secreto. Miguel había contactado a Rafael semanas antes, animándolo a revelar la paternidad para ayudar a Alejandro. Lo hice por ti, justificó Miguel. Alejandro se sintió traicionado, manipulaste mi vida. ¿Quién te dio derecho? La discusión escaló a gritos, con Miguel defendiendo su acción como amor duro y Alejandro viéndola como control. Eres igual que mi familia, decides por mí, acusó. Miguel, herido, se fue esa noche, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. En la soledad, Alejandro reflexionó sobre las elecciones morales. ¿Era correcto ocultar la verdad para proteger a otros? ¿O egoísta? Recordó las historias de Rafael, un amor perdido por cobardía. Una vida construida sobre mentiras. Inspirado, buscó reconciliación. Llamó a Miguel, te necesito. Pero en mis términos. Miguel volvió. Pero con reservas, tenemos que trabajar en la confianza. Juntos, enfrentaron las repercusiones sociales, protestas en su barrio. Amigos que se alejaban. Una noche, un grupo homófobo los acosó en la calle, gritando insultos. Miguel quiso pelear, pero Alejandro lo detuvo, no bajemos a su nivel. Luchemos con dignidad. El caso judicial culminó con una audiencia final. Rafael, como fiscal, defendió la integridad de Alejandro, argumentando que la orientación sexual no afectaba la herencia. Sus tíos, derrotados, retiraron la demanda. Pero no sin veneno final, eres una vergüenza para la familia. Alejandro, en su declaración, habló por primera vez públicamente de su lucha, he perdido mucho. Pero gané libertad. ¿El precio? Dolor. Pero necesario. El juez falló a su favor. Pero el verdadero triunfo fue personal. Sin embargo, la reconciliación familiar parecía imposible. Su madre intentó mediar, pero el padre adoptivo se negó. Rafael propuso una cena familiar con su propia esposa e hijos. Un intento torpe de unir mundos. Alejandro aceptó. Curioso. En la mesa, tensiones afloraron, los hermanastros lo miraban con recelo. La esposa de Rafael con frialdad.
No busco reemplazar nada, dijo Alejandro. Rafael confesó ante todos su pasado reprimido. Un acto de valentía que sorprendió. He vivido equivocado. No quiero que mis hijos repitan eso. La cena terminó en lágrimas, pero con un atisbo de comprensión. Miguel, excluido de esa reunión, sintió celos crecientes. Ahora tienes una nueva familia. ¿Dónde quedo yo? Alejandro lo tranquilizó. Pero el daño estaba hecho. En una terapia de pareja que iniciaron, emergieron verdades dolorosas. Miguel admitió su inseguridad por el estatus social de Alejandro. Y Alejandro su miedo al compromiso pleno. He sacrificado tanto por ti, dijo Miguel. Y yo por ti, replicó Alejandro. La sesión reveló que su amor, aunque real, estaba marcado por sacrificios desiguales. El clímax llegó cuando un escándalo mayor estalló. Un periódico reveló que Rafael había encubierto casos similares en el pasado por razones personales. Acusado de hipocresía. Su carrera pendía de un hilo. Alejandro, dividido, debió elegir, defender a su padre biológico o distanciarse para proteger su propia imagen. Optó por lo primero. Testificando en su favor, todos cometemos errores por miedo. Él me enseñó a no repetirlos. La decisión costó. Miguel lo vio como lealtad mal dirigida. Y rompieron temporalmente. Solo. Alejandro enfrentó su despertar, la sociedad lo juzgaba. Pero el verdadero juez era él mismo. ¿He elegido bien?, se preguntó, preparándose para las consecuencias finales. Tras la ruptura con Miguel, Alejandro se sumergió en un periodo de introspección profunda. Caminaba por las calles de Madrid al atardecer, reflexionando sobre las capas de traición y sacrificio que habían definido su vida. Rafael, salvado de la ruina profesional gracias a su testimonio, lo invitó a vivir con él temporalmente. Necesitas espacio para sanar, dijo. Alejandro aceptó. Pero con cautela, convivir con su padre biológico reveló facetas inesperadas. Rafael era un hombre roto, atormentado por décadas de represión. Perdí el amor de mi vida por cobardía, confesó una noche, mostrando fotos antiguas de un joven hombre sonriente. Se llamaba Carlos. Lo dejé por mi carrera. Alejandro vio paralelismos con su propia historia. ¿Había dejado a Miguel por miedo similar? La convivencia fortaleció su vínculo, pero también avivó conflictos. Los hermanastros lo resentían, viéndolo como intruso. En una cena tensa, uno explotó: apareces de la nada y lo cambias todo. Alejandro respondió con calma: no elegí esto, pero lo enfrento. Rafael defendió a su hijo, pero el daño familiar era irreversible. Su madre, meanwhile, lo visitaba en secreto, dividida entre lealtades. Tu padre adoptivo sufre, pero su orgullo lo ciega. Alejandro, mediando, organizó un encuentro entre todos, una reunión cargada de emociones donde verdades salieron a flote. Su padre adoptivo admitió: te crié como mío, pero el dolor me ciega. No hubo reconciliación total, pero un tregua frágil. Miguel, ausente pero presente en sus pensamientos, reapareció semanas después. Te extraño, Ale. Pero necesitamos cambiar. Se reunieron en el Parque del Retiro, donde todo había empezado.
Hablaron horas. Miguel admitió su manipulación como error. Alejandro su indecisión como debilidad. Hemos pagado caro, traiciones. Pérdidas. Dolor. Dijo Alejandro. Decidieron intentarlo de nuevo. Pero con terapia y honestidad brutal. No más secretos. Acordaron. La relación renació. Más fuerte. Pero marcada por cicatrices. Socialmente. Alejandro se convirtió en activista involuntario. Invitado a charlas LGBT. Compartió su historia. La sociedad nos obliga a elegir entre amor y aceptación. ¿Pero por qué no ambos? Enfrentó backlash, amenazas. Boicots laborales. Un día. En una manifestación. Un grupo conservador lo agredió verbalmente. Pecador. Destruyes familias. Miguel lo defendió. Pero Alejandro respondió con palabras: el verdadero pecado es el odio disfrazado de moral. Aquel incidente lo fortaleció. Pero también lo agotó. El precio de la visibilidad era constante vigilancia. Rafael. Inspirado por su hijo. Salió del armario públicamente en una conferencia de prensa. He vivido una mentira. Ahora, a mis años, elijo la verdad. El anuncio conmocionó al país, un fiscal respetado admitiendo su bisexualidad reprimida. Apoyo y críticas llovieron. Pero Rafael ganó paz. Gracias a ti. Hijo, le dijo a Alejandro. Sin embargo, su familia se resquebrajó, su esposa pidió divorcio. Sus hijos se distanciaron temporalmente. El costo es alto. Pero la libertad vale más. Reflexionó. Alejandro. Viendo el paralelismo. Cuestionó sus propias decisiones. ¿Había valido la pena el dolor? En una cena final con Miguel y Rafael. Celebraron avances, herencia asegurada. Relaciones mending. Sociedad cambiando lentamente. Pero las pérdidas pesaban, amigos perdidos. Familia fragmentada. Inocencia rota. Meses después. Alejandro escribió un libro sobre su experiencia. Titulado Sombras de la Verdad. Se convirtió en bestseller. Sparking debates sobre identidad. Familia y moral en España. En entrevistas. Enfatizaba, cada elección tiene un precio. La pregunta es, ¿quién decide qué es correcto? Al final. Sentado con Miguel en una terraza soleada. Alejandro miró al horizonte. Habían superado tormentas. Pero sabían que más vendrían. La vida. Después de todo. Era una serie de decisiones controvertidas. Cada una con su carga de daño y despertar. ¿Es moralmente correcto ocultar una verdad personal dolorosa para proteger a la familia? ¿O siempre debe prevalecer la autenticidad individual sin importar el costo?